lo que nos decía es, con el método de Voltage-Clamp podemos nosotros tener nuestro potencial de mantenimiento y llevarlo a diferentes voltajes, ¿verdad? Y analizar esas corrientes. Y decíamos, la corriente de sodio la podemos medir al pico, ¿verdad? Y la de potasio en el estado estable, llamamos, ¿no? Entonces, en el estado estable, o al pico, entonces la corriente de sodio tiene esta dinámica, es decir, crece conforme la membrana se depolariza, se hace cada vez mayor, pero conforme se acerca a cero, empieza cada vez más a decrecer, y después la corriente se vuelve positiva, es decir, en lugar de ser entrante, se vuelve saliente, ¿verdad? Y la de potasio no, la de potasio normalmente crece, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, lleváramos el voltaje a valores más negativos, ¿sí? Mucho más negativos, esta de potasio tendería a ser entrante también, ¿verdad? Entrante también. ¿De qué depende eso? Los valores en los cuales estos corrientes cambian su dirección, es decir, entrante se vuelve saliente o saliente se vuelve entrante. Estos puntos de acá es cuando tocan el eje X de esta curva IB, ¿sí? Se les llama potenciales de inversión. Y estos potenciales de inversión, decíamos, corresponden a los potenciales de equilibrio de los iones, ¿verdad? El potencial de equilibrio del sodio pues está cercano a los 50 milivolts. Si nosotros llevamos el potencial de membrana más lejos o más depolarizado que los 50 milivolts, entonces ahora el sodio, en lugar de entrar, va a salir, ¿verdad? No importa que esté más concentrado afuera, de todos modos va a salir porque cruzamos ese valor, ese potencial intermembrana, ¿verdad? Y lo mismo para el potasio. El potasio tiene su potencial más o menos, pues en menos 50, menos 60 milivolts, decíamos, negativo, y entonces el potasio solamente va a tender a salir a menos que el potencial de membrana esté más hiperpolarizado que su potencial de equilibrio, ¿sí? A ver, hasta aquí quiero saber si hay alguna duda o si alguien tiene alguna duda, por favor, para poder continuar. En el circuito de voltage clamp no me queda claro cómo se genera el potencial de acción si no se le está aumentando o si se le aumenta porque no hay ningún electrodo que se vea como que le esté dando voltaje. No se genera porque el sistema impide que el potencial de membrana cambie, ¿verdad? Lo que sí puede hacer este sistema es mantener el voltaje a un valor fijo, por eso se llama voltage clamp, ¿sí? Y eso lo hace inyectando corriente, entonces no se genera. Sin embargo, al fijar el voltaje, sí se pueden abrir estos canales y se pueden generar estas corrientes. El potencial de acción solamente se ve. ¿Y por qué? Pues porque con este registro solamente registramos corrientes. Para ver un potencial de acción tendríamos que hacer current clamp, no voltage clamp, ¿verdad? Y entonces nosotros simplemente lo que vemos es la corriente de los iones durante ese potencial de acción. Sí, escucho, Rafael. Sí, a mí no me quedó muy claro que dijo que cuando se cruzan estas dos líneas se llama el potencial de inversión y que corresponde al potencial de equilibrio del sodio y del potasio. No me quedó muy claro por qué corresponde al potencial de equilibrio si solo es un valor. No, acuérdense que con la ecuación de Nernst, se puede calcular el potencial de equilibrio, y el potencial de equilibrio no es otra cosa más que el voltaje que tiene la membrana en el momento, más bien, el voltaje que debería tener la membrana para que el flujo de ese ion sea cero. ¿Se acuerdan? Esa era la definición operativa de la ecuación de Nernst o del potencial de equilibrio de los iones. Entonces,
el flujo neto de un ion es cero cuando la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior es la que dicta la ecuación de Nernst. Y eso depende de las concentraciones de los iones. ¿Recuerdan? Eso lo veíamos. Entonces, el potencial de membrana normalmente no está, que era la hipótesis de Bernstein, el potencial de membrana no es el valor del potencial de equilibrio ni del sodio ni del potasio. ¿Verdad? Es distinto el potencial de equilibrio. Si en ese momento, pero y hay un driving force, ¿no? O sea, es decir, el potencial de membrana está muy alejado del potencial de equilibrio del sodio, entonces tiene un driving force muy grande cuando está en reposo. Por eso rápidamente entra sodio con valores muy negativos, ¿verdad? Porque hay un driving force muy grande. Entonces la fuerza con la que entra el sodio es muy grande, ¿sí? Pero una vez que llega el potencial de equilibrio del sodio, que está positivo, si nosotros experimentalmente movemos o fijamos el voltaje a valores todavía más positivos que el potencial de equilibrio del sodio, pues el sodio ahora en lugar de entrar va a salir. Por eso aquí se invierte la corriente y la corriente pasó de ser negativa a ser positiva. Cuando es positiva es porque son corrientes salientes. ¿Se acuerdan? Las corrientes negativas son entrantes, las corrientes positivas son salientes. ¿Queda claro? Entonces, quiere decir que estas dos corrientes, o sea, nunca se van a cruzar, sino que solo van a partir de un solo punto. En la gráfica. ¿Tú hablas de la de sodio y de la de potasio? Sí. Tienen dinámicas diferentes y tienen poros distintos, tienen canales distintos por los cuales fluyen. Entonces, esa especificidad se lo da los canales iónicos por los que fluyen. Entonces, sí, se pueden dar de manera simultánea, pero por canales independientes, por poros distintos, por canales iónicos distintos. Ahora, ya vamos a ver cuando veamos receptores ionotrópicos en la transmisión sináptica, vamos a ver que hay canales catiónicos inespecíficos. Entonces, por el mismo canal pueden fluir el sodio y el potasio siguiendo su gradiente electroquímico, ¿sí? O sea, por el mismo, sí, pudieran ser, dependiendo del canal. ¿Más dudas? Ok, bueno. Entonces, decíamos que era importante conocer las corrientes, ¿se acuerdan? Porque si conocemos las corrientes, con la ley de Ohm podemos calcular las conductancias, ¿sí? Y si calculamos las conductancias, podemos, como vamos a ver ahorita, tenemos una manera de describir la dinámica de la corriente, es decir, su dinámica en el tiempo, basado en estos cambios de conductancia, porque lo que vemos es que el valor de la corriente es distinto para cada valor de voltaje. Entonces, lo único que podemos asumir de ahí es que lo que cambia es la conductancia. ¿Cómo cambia esa conductancia? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Vale? Bueno, entonces, nosotros decíamos, aquí vienen, entonces decíamos nosotros que, ¿sí? Mejor me voy a cambiar esta tablet y les voy a quitar esto. Es que no traje mi otra tablet, mejor no. Bueno, entonces yo les decía la vez pasada, ¿se acuerdan? Si nosotros sabemos que la corriente, ¿sí?, es igual a la conductancia por la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion, ¿sí?, pues entonces nosotros de aquí podemos, ¿sí?, decir que la conductancia, digamos, la del sodio, por ejemplo, pues va a ser igual a la corriente del sodio sobre el driving force, ¿no?
Y la del potasio, pues es análoga, ¿no? La conductancia del potasio pues, es igual a la corriente del potasio sobre el driving force, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros a partir de la... Y esta es la ley de Ohm, ¿sale? Esa es la ley de Ohm. Entonces nosotros podemos tener, como vieron, de manera aislada, en el tiempo, pues podemos tener cómo se comportan las corrientes de sodio y también decíamos cómo se comportan las corrientes de potasio, ¿verdad? Fijando el voltaje a diferentes valores, y el valor de la corriente, como ustedes lo vieron en su tarea, pues depende del valor en el cual ustedes fijen el voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces con la ley de Ohm, nosotros entonces podemos calcular de aquí, ¿sí? Si estas son las corrientes de sodio y estas son las corrientes de potasio, utilizando esta ley de Ohm, pues nosotros podemos calcular una familia de curvas de conductancias, es decir, nosotros podemos tener ahora las conductancias del sodio, ¿verdad? A partir de las conductancias del sodio, las cuales se comportan de esta manera. Y podemos tener aquí también en el tiempo las conductancias del potasio, pues las cuales se comportan de esta manera. Ahorita les muestro los registros reales, esto es una anotación que yo hago, ¿verdad? Entonces, a partir de las corrientes, simplemente utilizando la ley de Ohm, para cada valor en el tiempo, nosotros podemos calcular la conductancia y ver la dinámica temporal de la conductancia en el tiempo, ¿verdad? Nos vamos a centrar, y bueno, en un momento les voy a poner cómo son las conductancias medidas reales que las tenía yo ahí. Bueno, de hecho, una vez las pongo, a ver, vamos a ver, es que tengo que hacer todo un show para hacer eso, pero ahorita les doy tiempo de anotar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, las conductancias serían estas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, cuando se fija menos 39 milivolts, pues esta es la dinámica de la conductancia de sodio. Más alto el valor, o menos negativo, es más grande. Menos negativo es más grande. Después se vuelve positivo y ya que es un poquito más chico, en fin, sigue esa dinámica que ustedes estuvieron viendo. Y las del potasio igual, conforme vamos depolarizando la membrana, pues va creciendo esta conductancia de potasio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y eso era simplemente a partir de las corrientes, el valor de estas corrientes, que acuérdense, podemos generar todos estos que les pongo son los registros originales de los artículos de Hodgkin-Huxley, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esas conductancias? Bueno, pues entonces, nosotros con esas conductancias, ahora voy de nuevo con estas conductancias que podemos hacer. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar de aquí en adelante en esta clase, porque es más fácil entenderla. Nos vamos a concentrar en las conductancias. Bueno, nos vamos a concentrar, ¿sí?, en qué es lo que sucede con las conductancias de potasio. Si entendemos lo que sucede con las conductancias de potasio, va a ser más fácil después entender lo que pasa con el sodio, ¿sale? Entonces, si no tienen dudas, voy a continuar. Entonces decíamos, nosotros podemos fijar el voltaje a diferentes valores
¿sí? El método de Voltage-Clamp. Y si nosotros para cada valor, en el tiempo, por eso este es el tiempo, medimos la conductancia del potasio, pues lo que vamos a ver es lo que les decía yo, una familia de curvas de conductancias. ¿Sí? Va a haber, al final va a haber una conductancia máxima. ¿Sí? Esta conductancia máxima que vamos a poner el valor de conductancia máxima de potasio se va a expresar así, ¿verdad? Esta conductancia máxima de potasio, ¿sí? Pues se le denomina conductancia en estado estacionario. Es decir, ya no va a haber más canales iónicos, ya no puede haber más canales iónicos por los cuales fluye el potasio. Ya todos los de la célula, todos los del axón están abiertos. Y entonces, por más que crezca el potencial de membrana, ¿sí? Ya no puede fluir más potasio porque ya están abiertos todos los canales de potasio, ¿verdad? Entonces se le llama conductancia en estado estacionario o conductancia máxima de potasio y se representa con una rayita arriba. De tal manera que si esta es la conductancia máxima y nosotros quisiéramos escalar todas las conductancias, digamos que tenemos la conductancia 1 de potasio, la conductancia 2 de potasio, la 3 de potasio, etcétera, ¿sí? La quisiéramos escalar a esta conductancia máxima, pues entonces tendríamos que cada conductancia de potasio, cualquiera que ésta sea, la tendríamos que dividir entre la conductancia máxima, ¿verdad? Y entonces eso lo representaron Hodgkin y Huxley como el parámetro n. Y esto es muy importante. Las conductancias normalizadas, Hodgkin y Huxley lo apellidaron, le pusieron el nombre de parámetro n, el parámetro n. Y entonces, ¿qué es el parámetro n? ¿Qué representa el parámetro n? ¿Pueden repetir lo que dije? ¿Qué tan proporcional es de la conductancia máxima? Es un parámetro que describe la conductancia, ¿verdad? Pero en relación a la conductancia máxima, ¿verdad? Justamente. Y entonces, ¿sí? Cuando están todas las conductancias en estado estacionario, ¿sí? Y se representan de esta manera, las pudiéramos modelar con una función. Es decir, si tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí la conductancia, cada una de estas conductancias pudiéramos modelarla con una función. Ustedes imaginan qué tipo de función describirá las conductancias de potasio, para variar. O más bien, vamos a ponerlo en términos del parámetro n, ¿sí? Entonces acuérdense, tiene esta dinámica, más o menos. La conductancia de potasio, ¿verdad? O ya no le vamos a llamar conductancia de potasio, vamos a ponerle mejor, como debe de ser, n. ¿Cómo cambia n a través del tiempo? Entonces, n a través del tiempo, pues cambia de esta manera. 1 menos c a la menos t sobre tau n. Tau n porque es el parámetro n. ¿Pero qué creen? Se tiene que elevar a la cuarta, ¿sí? Se tiene que elevar a la cuarta. Y se tiene que elevar a la cuarta porque si no lo elevamos a la cuarta, entonces la función tiene esta dinámica, ¿verdad? Esto es n y esta es n a la cuarta. Y las conductancias de potasio tienen esta muestra, justamente.
Entonces, la mejor función con la cual se puede describir la dinámica de las conductancias en el tiempo es elevando a la cuarta este término. De tal manera que entonces, ¿sí? N, como pueden ver aquí, es función del tiempo, está en función del tiempo, ¿verdad? Y si está la cuarta, como yo les decía, pues esto no sale. Y Hodgkin y Hochschild llamaron a este parámetro, le llamaron parámetro de compuerta. Parámetro de compuerta. De manera interesante, porque justamente, es decir, es la dinámica de cómo esta compuerta por la cual van a fluir los iones, pues se va activando, digamos, se va abriendo. Entonces, si pensamos que tenemos una cantidad grande de canales o de compuertas, como ellos nos llamaran, ni siquiera sabían que había. Fíjense que en ese momento, una cosa muy interesante, en ese momento ni siquiera se conocía que había proteínas transmembranales, ni siquiera estaba descrito el modelo de mosaico fluido de la membrana, ni se conocía la estructura de las proteínas. Entonces, lo que ellos incluso pensaron es que este parámetro de compuerta tenía 4 partículas, por eso estaba elevado a la cuarta. Y ya van a ver ustedes, ahora que les den las clases de cómo es la estructura molecular de los canales de potasio, van a ver que hay una genialidad ahí en términos de las subunidades que conforman estos canales de potasio. Es una genialidad porque tienen 4 subunidades. Entonces, pues bueno, es una anécdota más. Pero entonces, este parámetro de compuerta, ¿sí? de potasio, pues nos define cómo cambian las conductancias, ¿sí? Cómo cambia la conductancia en el tiempo. Y entonces esto se parece mucho, ¿sí? Y así empezó su modelito, se parece mucho a cuando tienen ustedes lo que le llaman un estado 1, ¿no? Un estado A, un estado inicial, ¿sí? Y ese estado 1 puede cambiar a un estado 2 o un estado B, ¿verdad? Y este cambio entre el estado 1 y el estado 2, o viceversa, del estado 2 al estado 1, ¿no? Porque si nosotros ahora regresamos el voltaje al valor inicial, pues lo que tenemos es una cosa así. El tiempo. Entonces puede cambiar del estado 1 al estado 2, lo hace con diferentes tasas, que ellos le denominaron alfa y beta, ¿verdad? Estas tasas de cambio, o ¿cómo se le llama también? Pues sí, es una tasa de cambio que se llama alfa y beta, ¿sí? Pues serían pues una especie de velocidad, vamos a ponerla así, si lo vemos en términos de química, ¿no? Una especie de velocidad de reacción. O sea, alfa y beta serían velocidades de reacción. Si esto lo vemos, por ejemplo, como una reacción química en donde una molécula o una serie de moléculas se transforman a otra molécula con una tasa de reacción, una velocidad de reacción. Y esto era muy fácil, así se lo imaginaron ellos, era muy fácil de modelar, porque si se parece a estos cambios químicos que ya están muy desarrollados en la física, a entenderlos, se conoce como ecuación de reacción de primer orden. ¿Sí? Es la ecuación de reacción de primer orden. Esta ecuación de reacción de primer orden, ¿sí? Pues es muy fácil de modelar. Entonces, otra vez, tenemos por un lado cómo cambia la conductancia, pero además lo hicimos normalizado, es decir, el valor máximo aquí sería 1, ¿verdad? Es una probabilidad
máxima de apertura de los canales de potasio. Y por eso es 1, el 100%. ¿Verdad? Y ese es el parámetro N. Y cuando llega aquí al estado estable se conoce como N infinito. N infinito. Así le pusieron en sus ecuaciones. N infinito, porque ya está en estado estable, ya no puede crecer más. Es la probabilidad máxima de apertura de los canales de potasio. ¿Verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces es... Doctor, yo tengo una pregunta, perdón. Escucho. Nada más si puede volver a explicar esta parte. O sea, el 1 es la probabilidad, o sea, es el valor máximo que puede tener N, o sea, que representaría el que los canales ya están abiertos al máximo. Y acuérdate, tenemos nosotros... Ay, ¿cómo le paso a la otra? Ay, ¿cómo le paso a mi otra hoja? No sé cómo se le pasa a la otra hoja. Bueno. Con el dedo. No. Sí, ya sé que con el dedo, pero... Esto. Ok. Entonces, acuérdense otra vez, para que no se me pierdan. Tienen varias conductancias. Pueden ser muy pequeñitas o muy grandotas, como estoy señalando aquí. ¿Cómo cambia el color? Aquí está. Pues pueden tener varias conductancias y el valor de la conductancia, ¿sí?, en estado estacionario, en estado estable, o sea, tienen varias conductancias máximas, varias conductancias infinito, ¿verdad? En estado estacionario. Pero bueno, independientemente de eso, eso va a depender del voltaje, ¿verdad? Si ustedes quieren ponerles un valor proporcional al máximo obtenido, ya no puede crecer más que esto, que va a ser 1, pues tienen que dividir cada valor de aquí, cada valor que les da esta curva, cada valor de esta curva, ¿sí?, entre la máxima. Y de esa manera van a tener ahora una familia de curvas de conductancia normalizada, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar en esta, en la máxima, nada más en esta, ¿verdad? Pues esa máxima, que es esta que estoy pintando aquí, ¿sí?, es la que describe la conductancia máxima y es la que se puede modelar con esta función. No sé si por ahí va tu pregunta, o ya con esto te contesto. O sea, entonces N infinito, es que había dicho que era la probabilidad máxima y ahí es donde no escuché bien, entonces me perdí. Entonces, N infinito sería la probabilidad máxima de apertura de los canales de potasio, ¿no? N infinito, porque no puede haber más, un valor de conductancia más grande que eso. Y entonces, como es una probabilidad, finalmente, acuérdense, todo en biología, no hay otra, son eventos probabilísticos, ¿sí? Entonces, como la probabilidad máxima no puede ser mayor a 1, porque no puedes tener probabilidades mayores a 1, pues a este infinito sabemos que tiene un valor, o sea, bueno, no sabemos, le ponemos un valor a 1, y entonces todas las demás conductancias van a ser probabilidades respecto a la probabilidad máxima. ¿Sí queda claro? Ok, sí. Y este factor N, bueno, parámetro N más bien sería específicamente para los canales de calcio. Digo, No, de potasio, perdón. Potasio. ¿Vale? Entonces, si yo les pregunto qué define el parámetro N de las ecuaciones de Minkowski, ¿qué dirían? ¿Qué es el parámetro N, ya con toda esta información? ¿No? O sea, podría ser el cambio de las conductancias en el tiempo. Es un, bueno, primero, 1, se lo voy a poner así, 1, es un parámetro de compuerta, ¿sí? 2, relaciona las
conductancias de potasio, ¿sí? Y 3 sería, describe la cinética, ¿sí? La cinética del flujo de potasio, ¿sí? Algo así, para ponerlo como muy estructurado, que no cada quien no después escriba quién sabe qué. Sí, escucho a Sí. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la gráfica de solo la corriente la familia de curvas de conductancia de potasio y de la curva de N? Ninguna. Es decir, N se denomina N cuando las conductancias ya están normalizadas. Acuérdate, N era igual, ¿sí?, a cada conductancia entre la conductancia máxima, ¿sí? Entonces, se ven igual. es decir, la cinética temporal es exactamente la misma, pero se convierte en N cuando los valores... A ver, ¿en qué unidades están dadas las conductancias? Acuérdense que las conductancias son el inverso de las resistencias, ¿verdad? En la ley de Ohm, simplemente. ¿Las resistencias en qué unidades están dadas? ¿Ohms? ¿Y las conductancias? Siemens. Siemens, ¿verdad? Entonces, cuando transformo de Siemens a valores de probabilidad, pues entonces dejan de llamarse conductancias y se vuelven Ns. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok, había alguien más que alzó su mano. ¿Nadie? ¿Puedo continuar? Sí, yo. Sí, escucho. El valor de tau va a ser igual que en la primera propiedad que vimos. En dado caso sería que es el 63% de... Ok, y sí, qué bueno que preguntes eso, lo olvidé completamente. Claro, la dinámica, acuérdense, es diferente. ¿Se acuerdan que yo esta la pinté extra? Pero en realidad es una curva distinta con esta muestra. Bueno, igual, cuando alcanza el valor del tiempo, cuando alcanza el 63% del máximo, se denomina tau n. Sí, lo había olvidado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces ahora todo se puede resolver resolviendo esta ecuación de reacción de primer orden que seguramente ustedes o muchos de ustedes vieron en la prepa, ¿verdad? Entonces me van a ir ayudando, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir a mi otra presentación donde ya lo tengo como resuelto, casi. Entonces, ahí ya ven mi otra pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, teníamos nosotros aquí, ¿cómo me tardé en hacer estas diapositivas? Que los editores de ecuaciones son. Me van a ir siguiendo y voy a querer ver manitas alzadas en algunos momentos. Entonces, teníamos la ecuación de reacción de primer orden, ¿sí?, que teníamos en mis notas anteriores, ¿sí? Voy a tomar acá. ¿Sí? En realidad se puede describir de esta manera. Tienen el estado 1, ¿sí?, que aquí le podemos llamar 1 menos n, y el estado 2, que es n. Y se le pone n, pues porque es el parámetro n, ¿verdad? El 1 menos n sería aquí la probabilidad de estar cerrado, con puerta estar cerrada,
Y n, como decíamos, pues es la probabilidad de estar abierta. No pensemos en canales, quiero que piensen en el modelo global. Ellos no conocían de canales, entonces hay una sola compuerta y la compuerta puede estar cerrada, 1 menos n, o abierta, n. ¿Sí? Aquí se los puse. Bueno. Y entonces puede pasar del estado 1 menos n al n con diferentes tasas, ¿sí? Que es lo que denominamos alfa o beta, pero como es n, pues es alfa n o beta n, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y esta es la ecuación de reacción de primer orden. Esta ecuación de reacción de primer orden, ¿sí? Si nosotros la ponemos en términos de una ecuación diferencial, pues se puede definir de esta manera, ¿sí? Así se puede plantear, es simplemente una ecuación diferencial. N, el cambio de n con respecto del tiempo es igual a alfa n por 1 menos n más beta n por n, que son estos parámetros que yo estaba diciéndoles acá. Es decir, es la tasa de apertura por el estado 1 más la tasa de cerrado por la probabilidad de estar abierto. Y decíamos, a tiempos grandes, ¿verdad? En esta función, céntrense en esta, n a la cuarta, si nosotros continuáramos en el tiempo, a tiempos muy, muy grandes, ya n ya no cambia, ¿cierto? N ya no va a cambiar, se va a mantener estable, decíamos, es en estado estable. Entonces se le denomina n infinito. Entonces la derivada de n infinito con respecto del tiempo ya no cambia, y como ya no cambia, su derivada es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Para todos es claro esto? Me interrumpen si es que alguien tiene una duda. Entonces, aquí lo podemos ver muy claramente, lo representamos como unas cajitas, ¿verdad? Ustedes tienen en esta curva una probabilidad de estar abierto o cerrado, ¿verdad? Y hay una tendencia a cerrarse o a abrirse, y esta tendencia pues va a hacer que se pase de un estado cerrado a un estado abierto, ¿verdad? Entonces, n va cambiando, pero al mismo tiempo va cambiando n-1, es decir, estas probabilidades de estar abiertos o cerrados. Y eso va a depender de estos valores. Entonces, tenemos que conocer estos valores, alfa n y beta n, ¿sí? Y en esta clase espero que las podamos encontrar, estos valores. Entonces decíamos que a tiempos grandes, n infinito, o sea, la derivada de n infinito con respecto del tiempo es 0. Entonces, si nosotros ahora representamos la derivada de n infinito con respecto del tiempo, pues va a ser igual a alfa n por 1 menos n infinito, ya no n, sino n infinito, más beta n por n infinito, y eso va a ser igual a 0, porque a tiempos grandes, cuando n adquiere un valor estable, que denominábamos, ¿se acuerdan? N infinito, decíamos, era la máxima, le decíamos la conductancia en estado estacionario máxima, pues esta derivada es 0, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues lo único que hay que hacer ahora es alfa para despejar n infinito. Entonces, por favor, quiero ver, son cuántos, 23 participantes. Quiero que todos en su libreta lleguen a este valor que le vamos a llamar ecuación 4. Cuando lleguen, alzan su manita. Quiero ver 23 manitas alzadas cuando lo tengan escrito en su cuaderno, por favor. Tienen 30 segundos. Todos en su cuaderno. 23 manos alzadas, por favor. Muy bien. Vamos, va uno. ¿Quién más lo tiene? Dos, muy bien, Victoria, muy bien. ¿Quién más? Dale. Dele. Uy, muy lentos, vamos, ándele.
Muy bueno, ya van muy bien. Vamos, Diego, Alexis, Erika, muy bien. ¿Quién más? Esa es la ecuación 4 de las ecuaciones de Hodgkin-Huxley, que le vamos a llamar ecuación 4. Muy bien, Grecia. Y n infinito, entonces, es la probabilidad de apertura máxima de canales de potasio. Ya lo habíamos dicho. Y es importantísimo porque ahora está dado ese n infinito, como pueden ver aquí, y como lo van a ver los que están terminándolo en su libreta, está solamente en términos de alfa n y beta n, y estas alfa n's y betas n's, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que son las velocidades de reacción de la ecuación de primer orden, ¿sí? Es la velocidad con la que se abren o se cierran estas compuertas. ¿Queda claro? Son las velocidades de reacción, pero aquí son parámetros simplemente de las ecuaciones. ¿Ya todos tienen las manos en su mano alzada? Me faltan unos cuantos, a mí me faltan 2, 4, 6 manitas alzadas. Si no las alzan no puedo pasar a la siguiente. Ándele, Mariana, Daniela, Lisette, Nuria. Muy bien, ya Lisette, ya. Paola, Rodrigo. Ya está, Nuria. Me faltan 2. Muy bien, Rodrigo. Daniela, ¿cómo vas? ¿En qué te atoraste? Ya estás. Bajen su manita. Gracias. Bueno, entonces, tenemos ahora la ecuación 4, ¿sí? Es una manera de definir n infinito. Ahora, tenemos que sacar los demás parámetros, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con estas sustituciones, ¿verdad? Ponerlos aquí abajo, aquí a un lado. Bueno, entonces, tenemos nosotros, ¿sí? Nuestra ecuación de reacción de primer orden, que decíamos que era que la diferencia de n con respecto del tiempo era alfa n por 1 menos n más beta n por n. Esa, llámenle por favor en su cuaderno ecuación 1. Es la ecuación 1. Y esta es una ecuación diferencial. No la vamos a resolver nosotros aquí, no la vamos a resolver, debería dejársela de tarea, pero no los voy a dejar descansar esta vez. Pero esta es una ecuación diferencial y ya la tengo resuelta. Y simplemente créanme que si resolvemos la ecuación diferencial, tenemos que n es igual a n infinito menos n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n. ¿Sí? Ya sabemos lo que es tau n, y entonces es una ecuación diferencial que nos define el cambio en la conductancia normalizada con respecto del tiempo, ¿sí? ¿Y qué importa en esta ecuación? Pues importa los valores de la conductancia máxima, ¿sí? Y la diferencia entre esta conductancia máxima y la conductancia inicial, ¿verdad? Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial que nos da esta función n en función del tiempo. Acuérdense que cuando resolvemos una ecuación pues algebraica es una adivinanza del número, ¿verdad? Encuentre el número que te permita mantener esta igualdad. Aquí no, aquí es una ecuación diferencial, es una ecuación que dice encuentre la función que modele a este parámetro, encuentre la función que modele a este sistema físico, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros ahora, a partir de esta ecuación diferencial, derivamos con respecto al tiempo, o sea, es decir, de n con respecto de t, pues entonces tendríamos que tener la ecuación 3. A ver, todos, por favor, espero, todos ¿saben derivar esto o lo derivo yo? ¿Lo puede derivar?
Claro que sí. Claro que sí. Vamos a derivarlo para obtener la ecuación 3. ¿Sale? Entonces déjenme compartirles la otra pantallita. ¿Qué horas son? Va, muy bien. Ay, es que tengo que parar aquí. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una... Sí, escucho. Escucho. Profe, ¿me escucha? Se oye muy cortado, Rafael. ¿O quién es quien está hablando? Sí, soy yo. Solo quería preguntar acerca de cuál es el método que se usa para la ecuación diferencial. Pues. ¿Cuál? Se cortó, perdón. ¿Cuál es el método que se ocupa para qué? Para la ecuación diferencial. O sea, para diferenciarla. Había visto unos en PEPA, pero no sé cuál sea. No lo sé, no te puedo responder cuál es el método que se ocupa. Pero es una ecuación de primer orden. Por aquí en mis notas la debería de tener resuelta, pero no me sé el método. Tal vez si le preguntan a Osvaldo, él se los puede decir muy bien. Perdón. Bueno, entonces teníamos nosotros, sí, que la ecuación diferencial, ¿verdad? Era algo así. ¿Verdad? Y que cuando la resolvíamos, la ecuación teníamos algo así. ¿Todos me siguen? Estos salen de los límites de integración. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos, decíamos, ¿sí? Pues derivar esta ecuación, ¿no? Derivar esta función, está aquí, ¿sí? Y entonces la derivada de esa función, pues es lo que vamos a resolver. Entonces, pues como esta es una constante, pues esa derivada va a ser 0, ¿verdad? Y entonces tenemos algo así, ¿no? Tenemos algo como si tuviéramos u por b, y la derivada de u por, o sea, si nosotros derivamos, ¿sí? Una función que es u por b, ¿se acuerdan? Pues teníamos que es la derivada de u por b más u por la derivada de b. ¿Sí se acuerdan? Y entonces, bueno, pues tenemos aquí nosotros, podemos definir como u y b, ¿verdad? Estos. Ahora, nosotros tenemos aquí entonces que tenemos un parámetro que tiene e elevado a la algo, ¿verdad? Si nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Si nosotros tenemos, por ejemplo, e elevado a la b, su derivada, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan de sus formulitas? Es e a la b por la derivada de b. Por la derivada, ¿verdad? Exactamente. Perdón, de b. ¿Sí? ¿Para todos se acuerdan de eso? Y entonces ahora si nosotros hacemos b como menos t sobre tau n, entonces la derivada de b, ¿a qué es igual? Si b es menos t sobre tau n es una constante, la derivada de b, ¿a qué es igual? ¿Nadie se acuerda?
menos t por la derivada de tau n sería más la tn. Ok, no, mejor en funciones normales sería la primera por la derivada de la segunda menos la segunda por la derivada de la primera sobre tau n al cuadrado. Sobre tau n al cuadrado. No, a ver. A ver, pero vamos a hacerlo con calma. Vamos a hacerlo con calma, como empezando por esta parte de acá. Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Si nosotros empezamos, nosotros somos, les decía yo, si nosotros tenemos e a la b, ¿sí? La derivada de e a la b, pues es e a la b por la derivada de b, ¿verdad? Si nosotros hacemos que b sea menos t sobre tau n, entonces la derivada de b, que sería, que es lo que queremos aquí, pues sería menos 1 sobre tau n, ¿verdad? Y entonces, de aquí, tenemos que la derivada de esto sería e a la menos t sobre tau n por la derivada de b, que es menos 1 sobre tau n, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y eso es simplemente para este término de acá, para este término de acá. Entonces, si ustedes ahora ocupan esta formulita de acá y hacen la derivada de u por b más b por la derivada de u, y ponen que todo este término de acá, ¿sí? Todo este término de acá es u y todo este término de acá es b, pues entonces ocupen esta formulita para resolver esta derivada. A ver. Mientras tanto me regreso a mi otra presentación. Profe, ¿todas las n son constantes? Todas las n son constantes. No, n está en función del tiempo, acuérdense. N está en función del tiempo. Entonces, solamente la única que es constante es n infinito y n cero. Entonces, estos dos de aquí, ¿sí? Estos dos de aquí son constantes. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen ahora, si derivan con respecto a t, pues aquí quiero que todos lleguen a la ecuación 3. Aquí viene más o menos, ¿cómo se dice? Resumido, pero tienen que llegar a la ecuación 3 con estas pistas que les di ahorita. A ver si lo logran. 23 manitas alzadas, por favor. Derivan la ecuación 2 para obtener la ecuación 3. Aquí tienen una intermedia, un estadio intermedio, digamos. En donde va a ser más fácil para ustedes llegar a la solución. Profe, pues ahí sí, o sea, si las n son constantes, pues sería 0, y con la fórmula pues ya sabemos que se multiplica por el Euler con su exponente, y eso también daría 0, y luego nos queda la u normal, como la tenemos, por eso tenemos ahí n infinito menos n0, por Euler y su derivada, que sería, que por eso tiene el tau como... Exactamente. O sea, es decir, todo esto, la derivada de todo esto es 0, entonces la derivada de esto por esto pues va a ser 0, y todo, entonces simplemente tenemos que sumarle más, pues este segundo parámetro por
por su otra derivada y entonces podemos llegar a este valor. ¿Sí? ¿Todos lo tienen o no? ¿Alguien tiene su mano alzada? Dígame. No, nada, que ya llegué a la ecuación 3. ¿Ya llegaron a la ecuación? Ah, ok, ya llegaste a la ecuación 3. A ver, vamos uno. Necesito más manos. Muy bien, 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 bien. Ya voy viendo más manitas. Muchas manos. Necesito 20, ya son 22, ya se rajó alguien. A ver. Muy bien. Bueno, entonces llegamos a la ecuación 2, me faltan unos cuantos. Digo, ecuación 3, perdón. Ya lo demás es álgebra. ¿Sí? Eric, ¿me vas? Paola, Rodrigo. ¿No? Espero más. Ahí va, muy bien, Paola. Muy bien, Eric. Me falta Rodrigo. Bien, Rodrigo. Todos tienen entonces en su libreta, muy importante, la ecuación 3. ¿Sale? Todos tienen la ecuación 3. Entonces, ahora, siguiente paso. Estamos haciendo así. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, esta ecuación 2, ¿sí? La vamos a sustituir en la ecuación 1. Entonces vamos a tener que la ecuación 1 se va a transformar de esta manera. dn en dt es igual a alfa n que multiplica a 1 menos n. Pero n está aquí en función de n infinito, ¿verdad? Entonces se pone aquí la ecuación 2. Es todo para que vayan haciendo, por favor. Menos beta n. Ay, aquí está mal. Ahorita me estoy dando cuenta. Aquí es menos beta n. Perdón, no, quiero nomás regresarme para ver cómo lo tienen mis otras. Espérenme, ahorita los regreso, no se hagan bolas. Es menos. Bueno, perdón. Menos beta n, ¿sí? Por todo este parámetro que es n infinito, que es lo que vale n de acuerdo a la ecuación 2, ¿verdad? Menos n infinito, menos n0 por e a la menos t sobre tau n. Entonces, simplemente sustituyendo 2 en 1, ¿verdad? Y entonces ahora les pido que todos hagan el álgebra simplemente distribuyendo todos los términos y reagrupando, factorizando con respecto a alfa n infinito y este factor que está en azul. Es decir, distribuyan todo y factoricen con respecto a estos dos parámetros que están aquí en azul y en rojo, para llegar a la ecuación 5. Bajen toda su manita, por favor, y quiero otras 23 manos alzadas cuando tengan su ecuación 5, simplemente haciendo el álgebra anterior. Pero entonces, ¿sí estaba bien? ¿O...? No, entonces, perdón, es que es menos aquí. Lo escribí mal. La venía yo escribiendo mal esta ecuación. O sea, yo le puse aquí, sí, aquí estoy señalando, yo lo puse más, por alguna razón, no sé, en mi editor de ecuaciones, pero en realidad la ecuación es menos. Entonces también corríjanlo, por favor. Hasta ahorita me di cuenta. Una disculpa. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación 1, de hecho lo voy a corregir de una vez, ¿sale?
mientras alzan su manita. Bueno, ya llevo una mano alzada. Ya Leonardo llegó a la ecuación 5. Ah, no, se me olvidó bajarla de hace rato. Oh, qué barbaridad. A ver, apúrense. A la ecuación 5, a ver. Si alguien tiene dudas, con toda confianza. Pero lo que tienen que hacer es simplemente sustituirlo, hacer todas las multiplicaciones, es decir, en este caso, por ejemplo, es beta n por n infinito, pues es beta n infinito, y después menos por menos es más, entonces beta n por todo este factor, pues es beta n por n infinito, que está aquí, y después, pues toda el álgebra. Vamos, jóvenes. No sé cómo les llamen ahora, pero en mi época los profes les llamaban a estos chorizos, ¿no? A todas estas, pues, maneras de expresar estas funciones así tan largas. Entonces resuelvan el chorizo, como decía mi profe de prepa. $23 manos alzadas, no tengo ninguna. No hay presión, pero sí hay presión. Ya, muy bien, Rafael López, ya lo hiciste. Diego, muy bien, Diego. Eric, muy bien, Eric. Daniel, Aurora, Abril, Abraham, ¿cuándo? Ahí va Victoria, muy bien, Victoria. También Aurora. Alexis, perfecto, Alex. Abril, perfecto, Abril. Ahí nos atoramos, ahí nos atoramos. Muy bien, Leonardo, Abraham, Rodrigo. Muy bien. Aldo, perfecto. Ana. Nuria, muy bien. Muy bien, Mariana, perfecto. Ariana, muy bien. ¿Quién más? Grecia, perfecto. Uy, Rafael, muy bien. Paola. Y ya. Bien, todos lo lograron. ¿Ya vieron? Muy simple. Ahí vamos resolviendo el paper paso por paso. ¿Sale? Ahora, siguiente paso. Tenemos que sustituir la ecuación 4 en la ecuación 5. ¿Cuál era la ecuación 4? La tienen en sus libretas, ¿se acuerdan? ¿Todos la tienen ahí? Si la regreso aquí, aquí está. Esta es la ecuación 4. ¿Sí? La ecuación 4 es n infinito igual a alfa n sobre alfa n más beta n. Entonces, ustedes van a poner ahora en la ecuación 5, pues alfa n y beta n, perdón, alfa n, pues en infinito, perdón, en términos de alfa n y beta n. Entonces, háganlo por favor. Y lleguen a la ecuación 6. Entonces, todos bajen su mano, por favor, todos bajen su mano. Y la van a volver a alzar cuando lleguen a la ecuación 6. Otra vez.
la ecuación, la voy a copiar y pegar para tenerla aquí, permítanme un momento, para que todos la tengan aquí. Entonces, esta ecuación 4, tengo que dejar de compartir, disculpen. Entonces, esta ecuación 4 que está aquí, ¿todos están viendo mi pantalla y mi cursor? Sí. Ok, entonces la voy a poner aquí. Okay. Esta es la ecuación 4. ¿Sí? Entonces, esta ecuación 4 la van a sustituir en la ecuación 5 que acaban de todos de tener. Entonces, cada vez que vean el infinito, ¿verdad? Pues van a poner todo en términos de alfa n y beta n, por favor. Y van a cancelar todo lo que se tenga que cancelar y llegan a la ecuación 6. Yo aquí lo tengo, aquí está indicado, pero quiero que ustedes lo hagan en su libreta sin ver la pantalla y quiero 23 manos alzadas. Es más, nos vamos a saltar de aquí. Entonces, una vez que tengan eso, para hacerlo más fácil, van a esta nueva ecuación que obtendrán es la ecuación 6. Y ahora van a igualar 3 con 6, porque 3 pues es lo mismo que 6, ¿verdad? Es decir, todo es la diferencia de n con respecto del tiempo. Entonces van a igualar 3 con 6 y van a llegar a esta última ecuación que está aquí, que estoy señalando con mi cursor. 23 manos alzadas cuando eso ocurra, por favor. ¿Sí me explico? Pues, paso 1, sustituyen 4 en 5 y paso 2, van a igualar la ecuación 3 que ya tenían con la nueva ecuación que obtuvieron, que le vamos a llamar ecuación 6. Todos en su libreta, por favor. Ya tengo 2 manos alzadas. ¿Es por pregunta o es porque ya acabaron? ¿Ya? Muy bien. Es álgebra así simple para que se despejen y queden contentos. Vamos, 3 minutitos, órale. Ya, de veras, más manos alzadas, esto era más fácil, ándenle. Todos tienen que llegar a obtener tau n en términos de alfa n y beta n. ¿Sí? Que es esta ecuación que está acá. Profe, ¿por qué no sustituyó la ecuación, o sea, la ecuación 4, en el segundo valor de n infinito? A ver, otra vez, es que estoy... ¿Por qué en el segundo, o sea, la segunda vez que aparece el n infinito, ahí no sustituyó? Estoy revisando. ¿Tú dices que tengo un error? No sé, solo estoy preguntando por qué en el segundo paréntesis, ahí, justo donde acaba de pasar, ahí hay un n infinito que también, o sea, yo como que lo sustituí y si se tiene que sustituir o no. Lo puse hasta acá, ¿no? Ah, no, es cierto, tienes razón. Tienes razón. Déjame revisar mis notas originales porque esto estaba diseñado para pizarrón. Es que es una monserga usar Sí, escucho a alguien, quería hablar, mientras los escucho. Ah, no, más bien. Ok, permítame.
Sí, tienes razón, Grecia. Continuamos de igual manera. Continúen, sí, continúen de igual manera, por favor, porque igual al pasarlo con aquí en mi editor de ecuaciones, no falló. Lo que sí es cierto es que esto es correcto. Entonces, es aquí mi procedimiento. Entonces, díganme si llegan a ese valor, por favor. Estoy viendo dónde sí es que... No encuentro mi... Tengo que, digo, para no perder ahorita mucho tiempo y no hacer todo el álgebra, pero me da la impresión... Entonces, yo me imagino que a lo mejor no se sustituye ahí porque son las condiciones iniciales y finales de n. Sí, son... O sea, exactamente, mira, es que sí, o sea, el truco nada más está en sustituirlo justo ahí, ¿verdad? Para tener un parámetro mucho más, resumido. Pero voy a de todos modos hacer o sea, yo creo que aquí es un truco, más bien, pero voy a hacer, no me acuerdo, es que no tengo aquí mi nota original, si tenía yo esto de la otra manera, pero les prometo que lo voy a hacer y me late que llega uno a lo mismo, pero no estoy tan seguro si va a ser tan resumido, o hay que hacer muchos más pasos. ¿Sale? Pero mientras, a ver, por favor, sustitúyanlo aquí, en este primer parámetro, ¿verdad? Hasta aquí, es n infinito, para obtener la ecuación 6, ¿verdad? Y después igualan la ecuación 3 con la ecuación 6, eso es lo que tenemos en esta parte de acá. Y cuando obtengan tau n, por favor, álcenme su mano para poder continuar. Ya está, pero sustituyendo como usted. Ajá, claro, así. Ahorita vamos a dejarlo así, ¿vale? Todos ya tienen tau n, vamos 12.
así, sustituyendo como viene aquí ahorita, por favor. Voy a revisar esto. Bueno. ¿Ya? ¿Nadie más vamos a sumar? ¿Sí? ¿Escuchó? Otra cosa ahí esta que es la ecuación 5. Bueno, no, esta que sería la ecuación 6 más bien. Cuando pasa el primero, cuando sustituyes la primera n infinito por la ecuación 4, se debería cancelar el primer signo negativo, ¿no? Porque pues en la ecuación inicial... no es negativo. Está bien. Sí, estaba mal al principio nada más y por eso sí, no nos iba a dar con otro signo, pero ya, no. ¿Sí? Van 18 que levantaron su mano, todos ya tienen tau n en función de alfa n y beta n. Bueno, vamos 20. ¿Quién me falta? Y me faltan 3 que alcen su mano. ¿Quiénes son? Abraham. Sí, Abraham, seguro. No alces la mano por compromiso, no te preocupes. No, sí, solo que me causó conflicto de los signos porque me quedé con el más de la primera ecuación. Ajá, eso sí, yo sé. Ahí es que como quise yo pasárselos todo tan digerido como es vía Zoom, esto normalmente lo daba yo en el pizarrón con mis notitas y lo pasé y me di cuenta que no me traje todas mis notitas donde lo resolví yo. Y por eso. Pero sí, casi estoy seguro que llegamos a la misma sustituyendo lo otro de la misma manera, pero se lo voy a confirmar. Pero bueno, ¿qué es lo importante de aquí? ¿Qué es lo importante? Es aquí una cuestión importante. Tenemos, ¿sí? Entonces ahora, voy a resumir todo lo que estuvimos viendo hasta ahorita, ¿sale? Entonces tenemos ahora que tenemos una serie de conductancias de potasio. Aquí están las conductancias de potasio en el tiempo, ¿sí? Estas conductancias de potasio en el tiempo que están en valores de conductancia, es decir, Siemens, todos bajen su manita ya, por favor. Entonces, conductancias de potasio que están en valores de Siemens, las normalizamos, ¿verdad? Y entonces, cuando las normalizamos, tenemos que las conductancias se vuelven el parámetro n, ¿sí? Y tenemos que la conductancia máxima que puede aspirar el potasio la denominamos n infinito, tiene un valor de 1, que es una probabilidad máxima de apertura, y todas las demás conductancias, ¿sí? Pues las podemos escalar con relación a esta conductancia máxima. Y entonces, para cada una de las conductancias, ¿sí?, normalizadas, podemos tener sus taus, ¿sí? Tau 1, tau 2, tau 3, etcétera, etcétera, hasta tau n, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos, en base a estas taus, entender la dinámica de estas conductancias de potasio, ¿verdad? Ahora, si nosotros para diferentes valores de voltaje, porque acuérdense que estas curvas de conductancia las obtuvimos para diferentes valores de voltaje, si nosotros ahora graficamos cómo se comporta tau n, ¿sí?, y cómo se comporta n infinito, es decir, las n's infinitos de cada una de estas conductancias, pues lo que tenemos son estas curvas que se muestran acá, ¿sí? Estas curvas que se muestran acá. Y lo que tenemos entonces ahora, como ven aquí con esta dinámica, que estas
probabilidades, ¿sí? Y estas taos, es decir, la velocidad con la que asciende, son función del voltaje, porque para cada voltaje tenemos valores distintos de tau n y de n infinito, ¿sí? Entonces, es ahora tau n y n infinito, ¿sí? Las taus de tau n, que es la tau de ascenso de estas funciones, y las n infinitos son funciones del voltaje. ¿Queda claro hasta aquí esto? ¿Tienen alguna duda aquí? Entonces ahora, si no tienen duda, en esta última parte, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es obtener cómo se pueden calcular estas alfa n's y beta n's en términos de n's infinitos y tau n's. ¿Por qué es importante esto? Porque lo único que podemos calcular experimentalmente son las tau n's, que esas se miden directamente de las conductancias, y las conductancias máximas, ¿verdad? Esas son parámetros que medimos directamente de nuestros registros de corriente, cuando transformamos la corriente a conductancia. Entonces, si todo lo podemos ahora expresar en términos de tau n o de n infinito, entonces eso va a ser muy útil, y eso es la última parte que vamos a hacer en esta clase, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado que n infinito era, ¿se acuerdan? Alfa n entre alfa n más beta n. ¿Qué ecuación era? ¿Se acuerdan? ¿Qué número de ecuación? ¿Alguien que lo...? La 4. Esta era la ecuación 4, ¿se acuerdan? Era n infinito igual a alfa n más beta n. Y la última que obtuvimos, pues no le pusimos nombre, pero era la última que obtuvimos, que era tau n era igual a 1 sobre alfa n más beta n. Entonces, ¿sí? Si nosotros despejamos simplemente y ponemos este alfa n más beta n, ¿sí? Que estaba aquí dividiendo, lo pasamos multiplicando, y este n infinito que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo, pues tenemos este factor de acá. Váyanlo haciendo en su cuaderno, por favor, ¿sí? Y de la misma manera aquí, alfa n más beta n de esta última ecuación, si la despejamos, es 1 sobre tau n, ¿cierto? Entonces, alfa n más beta n es igual a alfa n sobre n infinito, pero también es igual a 1 sobre tau n. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y si nosotros despejamos de esta expresión alfa n, pues tenemos que alfa n es igual a n infinito, que estaba dividiendo y pasó multiplicando, sobre tau n, ¿no? Entonces ya tenemos una manera para expresar alfa n en términos de n infinito y tau n. Y ahora, de aquí, ¿verdad? Si nosotros despejamos beta n de esta expresión, pues tenemos que es 1 sobre tau n menos alfa n, ¿verdad? Simplemente estaba sumando, lo pasamos restando. Resolvemos aquí sustituimos aquí, perdón, entonces tenemos ahora que es 1 sobre tau n menos alfa n, pero alfa n, de acuerdo a esta expresión, era n infinito sobre tau n. Entonces lo ponemos así. Y si resolvemos el quebradito, pues nos queda que beta n es igual a 1 menos n infinito sobre tau n. Y entonces, ahora sí, alfa n y beta n, que eran estas velocidades de reacción de la ecuación de primer orden, ¿sí? Alfa n y beta n se pudieran calcular experimentalmente porque simplemente están en función de n infinito, que también se mide experimentalmente, y tau n, que también se mide experimentalmente. Hasta aquí, por favor, dudas.
Yo tengo una duda. Sí. Entonces, como simplificando, ¿cuál es la como que representación, no sé si sea física o química, de alfa n o de beta n? Ujú. Sí, pues en realidad, o sea, alfa n y los parámetros alfa n y beta n, utilizaron una estrategia para hacer su modelo, ¿sí? Utilizando esta ecuación de reacción de primer orden, ¿no? Entonces, basada en las probabilidades en las cuales una molécula se transforma en otra molécula, ¿sí? Y esto pues ocurre con una tasa particular, ¿sí? Entonces, conforme, yo te lo voy a decir ahora, usando el argot electrofisiológico. Entonces, conforme la membrana se va despolarizando, ¿sí? Cada vez más canales pues se van abriendo, ¿verdad? Porque su apertura va a depender del voltaje. Entonces, estas alfa n y beta n son velocidades con las cuales se van cada vez más canales iónicos para abrirse o cerrarse en el sentido contrario cuando cambia el voltaje de la membrana. En su momento, bueno, pues era sobre todo encontrar parámetros que pudieran utilizarse para medir que se pudieran medir experimentalmente y que te permitieran modelar el potencial de acción en una ecuación, ¿no? No sé si más o menos con eso te contesto. Sí, de hecho sí. Gracias. ¿Sí? Pero qué bueno que tocaste ese punto, porque o sea, más allá del ejercicio que acabamos de hacer, en donde despejamos y resolvimos una derivada, en fin, este tipo de cosas, lo más importante, como dijo ahorita el compañero, es entender en términos físicos qué significan cada uno de estos parámetros y cómo se pueden obtener, ¿sí? Lo vamos a dejar hoy hasta aquí, pero todavía nos falta un poco para poder, porque nos falta todavía entender el sodio y el todo en conjunto. Pero quiero saber si hay más dudas hasta aquí. Hasta aquí simplemente estamos expresando, tenemos una manera de expresar las conductancias, ¿sí? Y sus probabilidades de apertura de estos compuertas en términos de parámetros físicos. Sí, escucho, alguien tiene su mano alzada. Escucho. Sí. Solo quería decirle que se podía regresar un segundo a la última gráfica que nos mostró. ¿Aquí? Sí. ¿Quién más? Ya, gracias, profe. Pero tengo más manos. Sí. Igual aquí, la última gráfica que está aquí a la derecha, si la podría volver a explicar. Esta es tau y esta es sí. Esta que estoy remarcando con mi cursor es tau m. ¿Cómo se comporta tau m? O sea, decrece tau m, ¿sí? Con el voltaje. Es decir, conforme más grandes se vuelven las conductancias, es más rápida su dinámica. Y n infinito, pues es el valor máximo en el estado estable, ¿se acuerdan? Siempre n infinito es en el estado estable. Entonces, la medición en el estado estable. ¿Sí? ¿Queda claro? Ajá, para un cierto voltaje de membrana va a haber un... No, para todos los diferentes voltajes. Acuérdate que podemos aquí fijar el voltaje a diferentes valores. Entonces, para cada valor de voltaje vamos a tener una conductancia. Y si las normalizamos, pues vamos a tener una curva de conductancias normalizadas. Cada curva tiene su n infinito, ¿verdad? Cada una tiene su n infinito. Entonces tenemos una colección de n's infinitos, ¿verdad? Que cada vez va siendo más grande. La máxima es 1, que es este valor de hasta acá, donde está marcado en rojo. Por eso aquí viene hasta 1, ¿verdad? El valor de n infinito. Y es esta curva que está creciendo aquí. La n infinito crece, siguiendo una función sigmoidea además.
¿verdad? Tau n se comporta distinto. Tau n pues es la medición de cuando llega al 63% de su valor máximo, es el tiempo. Ese tiempo más bien va decrementándose, cada vez va siendo más rápido, por eso aquí lo representé de esta manera. T1 es más lento y tau n, es más rápido, o sea, es menor, ¿verdad? Entonces primero es desde 5 milisegundos y llega hasta súper bajito. Entonces quiere decir que entre más grande es la conductancia del potasio, más rápido, cuando el valor de voltaje es máximo, ¿sí? Es más grande, para el caso del potasio, la probabilidad de apertura es muy grande y se tarda mucho menos en abrirse la compuerta. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Ok, y ese valor de membrana máximo para llegar a n infinito 1 va a depender de pues, la célula, ¿no? Ajá, a ver, ya lo dijiste, a ver, ¿de qué depende? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Qué valor sería? Miren, lo vamos a ver el siguiente, pero te adelanto un poquito. Tiene que ver con, obviamente, va aumentando, conforme aumenta el voltaje, va aumentando el driving force para el potasio, ¿verdad? Entonces, para empezar, la compuerta va a incrementarse y como va aumentando el driving force para el potasio, pues las conductancias cada vez son mayores, ¿verdad? Llegar al umbral, ¿no? No, el umbral está mucho más abajo. Más bien, en este punto se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio y la membrana súbitamente regresa y se repolariza. Ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, pero digamos que por eso crece tanto, justamente. O sea, es decir, conforme se depolariza la membrana, la probabilidad de apertura va creciendo, ¿sí? Y entonces, como crece la probabilidad de apertura, pues entonces su conductancia se hace cada vez más rápida, su dinámica, y entonces es más rápida la entrada. ¿Sí? ¿Quién más alzó la manita? Yo, mi duda desde hace mucho, cuando explicó lo de los acciones mielinizados y el potencial, el rotatorio, no me quedó claro si es o sea, es como intercalar entre potencial de acción y potencial electrónico, y No. ¿por qué es más rápido? No. Ok, no. Decíamos nosotros, aquí está, justamente bien en esta. Entonces decíamos que para modelar las conductancias de potasio teníamos que elevar a la cuarta esta función, esa ya no sé si la apunté aquí, teníamos que elevar a la cuarta el parámetro n, ¿verdad? Teníamos que elevar que era, ¿se acuerdan la función? Entonces, si no lo elevábamos a la cuarta, no había esta muesca, ¿sí? Y se comportaban como los potenciales electrotónicos, que es esta de acá. Pero las conductancias normalizadas más bien son parámetros n elevados a la cuarta. Entonces, ahorita los hemos puesto como n, ¿verdad? Aquí. Para diferenciarlos, para especificar que son de potasio, porque vamos a ver que para el sodio tienen otras letritas, que son M y H, entonces N siempre está en potasio, pero tenía que ver con que había que elevarlo a la cuarta, ¿sí? Para que tuviera esta muesquita y poderlo modelar pues, como es, ¿verdad? Es que se lo apunté en la tablet, pero no sé si eso contesta tu pregunta. No, mi pregunta es más bien de la clase del lunes anterior, hace una semana, que mencionó lo del potencial, o sea, que en el axón, cuando había mielina, no se generaban potenciales de acción, sino que eran los nodos de Rambier. Y no entiendo por qué los mielinizados son más rápidos y como que el potencial de acción es más rápido que el potencial electrotónico, cuando
parte de la mielina es como tipo potencial electrotónico, ¿no? Eso no me queda muy claro. No, es justo al revés de como lo dijiste. O sea, es decir, la autorregeneración del potencial de acción es más lenta, ¿sí? Porque depende de que los canales de potasio se abran, se inactiven, se cierren, y eso en cada segmento de la membrana, ¿sí?, lo hace más tardado. Entonces, por eso se conduce de manera electrotónica en el nodo, o sea, en la región mielinizada, en donde no hay que abrir canales, cerrar canales, inactivar canales. Solamente en las zonas desnudas hay que hacer eso. En las regiones de mielina se conduce de manera electrotónica, y eso es más rápido, ¿sí? El problema es que los potenciales electrotónicos decaen, su amplitud decae con la distancia, y entonces por eso no es eficiente su transmisión. ¿Sí? ¿Sí fue claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues ahí la dejamos entonces hoy. Vamos a hacer una última clase, se ponen a estudiar y tenemos una sesión de repaso de todo esto. ¿Les parece? Pues espero que todos vayan bien. Si cualquier cosa alguno se confunde, pues me dice, voy a parar la grabación. Todavía estoy grabando, ¿sí? Bueno, sale, que vaya bien. Nos vemos el jueves. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Nos vemos.